Siempre hablamos de que los partidos políticos en su conjunto no saben trabajar en equipo, ¿no? De hecho, a las pruebas me remito. Desde hace mucho tiempo a esta parte tenemos más del 30% de pobres. Convivimos amigablemente hace más de 11 años con una inflación del 25 al 30% por año, lo cual pensar ese número no solamente que resulta escabroso, sino que lo convierte a este país en una Argentina invivible. Nadie quiere venir a invertir a este país porque estamos sitiados de movilizaciones. Los empresarios ven con malos ojos esto de invertir porque no es viable. Si tenemos un país y una inflación del 25 al 30%, resulta muy difícil. Sumale los niveles de educación, que en nuestro país están por debajo de las expectativas. La inseguridad, con números realmente preocupantes, no solamente en el departamento de la capital, sino también a lo largo de toda la Argentina, con homicidios, con narcotráfico, con femicidios, con violencia inusitada en las calles, donde uno puede observar trapitos que se dirimen territorio, y con una pelea casi diaria, ¿no?, entre sindicalismo y gobierno, que dame un par de puntos más, que no llegamos a fin de mes, el gobierno que dice que no podemos. Sin embargo, esta semana se dieron dos factores importantes en la vida institucional del país. Una fue en el Congreso Nacional y la otra en las comisiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Comienzo por lo que sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí los legisladores votaron por unanimidad la denominada Ley Justina. Es esta ley por la cual a partir de ahora todas las personas mayores de 18 años somos donantes de órganos, salvo que expresáramos voluntad en contrario, es decir, se revierte el proceso. Esta ley que se votó por unanimidad es especialmente importante para subsanar este déficit de donaciones de órganos que tiene nuestro país. Aquí en Santa Fe, los legisladores de la Comisión de Educación dieron dictamen favorable para avanzar con mucha fuerza, esto que significa la Ley de Educación Provincial. Una ley muy importante para acompañar el progreso de un pueblo. Cuando uno habla de educación, uno siempre avanza a partir, como pueblo, ¿no?, de la educación como elemento estructural. Siempre se dice que la educación debe estar por encima de la economía y de muchos factores más. Allí radica todo, ¿no? Y quiero detenerme en ambos ejemplos, porque lo que nos están ofreciendo los políticos, y criticamos especialmente cada vez que podemos, es esto de demorar los temas, de no atender aquellas cuestiones importantes, y a veces observamos que se enfrascan en discusiones inútiles, estériles, que llevan no solo a tratar temas alejados de la realidad de la gente, sino a evitar otros que son claves. Y déjenme decirles que esta semana los legisladores hicieron exactamente lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver. Y esto hay que mencionarlo. En la calle se dice, al fin se pusieron las pilas. Y en este sentido uno celebra este tipo de acontecimientos. Y al mismo tiempo me pongo a pensar, a reflexionar, esto de cuánto bien podrían hacerle al país si trabajaran con ese criterio siempre. No para votar todo por unanimidad, sino para poner en agenda los temas indiscutibles de la sociedad con un criterio no político partidario, sino con un criterio político. Algún filósofo dijo que la política
se tiene que utilizar como elemento ordenador de las cosas. Grábese esta frase: la política como elemento ordenador de las cosas. Se lo repito, la política como elemento ordenador de las cosas. Y a esto le sumo: lo político tiene que ver con el bien común. ¿Estamos de acuerdo, no? Lo político partidario no. Tiene que ver, en este caso, con la aspiración egoísta, no de dar un servicio, sino de tener un cargo, es decir, mirarse a sí mismo. Y cuando uno observa que la política se ejerce con la conciencia de trabajo en equipo y pensando en un acto de servicio para el ciudadano, termina dando estos buenos resultados. Y termina demostrando, además, que la política es fundamental en el desarrollo de la sociedad. Muchos están descreídos, ¿no?, de la política, y esto pasa porque hace muchísimos años que nuestros legisladores, nuestros representantes están haciendo todo lo contrario. Porque la política lo que debiera hacer es recoger un problema, un conflicto, y buscar, en este caso, la solución, la vía de escape. Fíjense ustedes con qué rapidez lo hicieron. El caso Justina y el proyecto de ley de educación provincial, que sigue avanzando a pasos agigantados en la Cámara de Diputados, que se va a votar pronto y que en agosto probablemente tendremos la ley tan importante con más de 206 artículos, con educación sexual en las escuelas, con un presupuesto del 35%. Eso es atender a las prioridades. Y eso, cuando uno observa, es para aplaudir. Entonces, cuando uno mira este tipo de acontecimientos, uno lo que dice: señores y señoras, este es el camino. Porque si siguen actuando de esta manera en todos los temas estructurales y ponen en agenda, sobre todo, los problemas de la gente, sin un criterio político partidario, estarán haciendo un gran bien a la sociedad. Y en definitiva, estarán cumpliendo con su deber al cual fueron votados. Porque eso es lo que uno busca. Que a través del voto, los representantes, que son diputados, diputadas, senadores y senadoras, puedan lograr consensos para el bien común. En Argentina esto no pasa. En Argentina estamos viendo mucho egoísmo. Si sos oficialista, te voto todo en contra al ser oposición, y cuando esta oposición probablemente es oficialista en algún momento, pasa lo contrario. Entonces, como sociedad, no podemos avanzar nunca. Kovadlov, el filósofo Kovadlov, Santiago Kovadlov, sostiene que no hay amor en el trabajo de equipo. ¿Y cuánta razón tiene? Y recuerde, señor oyente, señora oyente, esta frase para que le quede grabada: la política como elemento ordenador de las cosas.